Sevilla, noche cerrada del 11 de noviembre de 1976. Una noche que, bueno, para muchos seguro que pasó sin más, pero para otros quedó marcada. Ya. Intentemos visualizarlo, ¿no? Sobre la ciudad, cerca del río Guadalquivir, aparece una formación como triangular de luces moviéndose en un silencio total. Un silencio que llama la atención, desde luego. Claro, porque no son luces de avión, no hay ruido de motores, nada, y se detiene sobre puntos muy concretos. La Torre de los Perdigones, allí en la Macarena, y también sobre el puente de Triana. Sí. A ver, que no es un caso de estos supermediáticos a nivel mundial, pero ojo, los testigos son de bastante peso. Y hay documentos oficiales. Eso es importante. Hoy vamos a meternos de lleno en este incidente sevillano. Tenemos varias cosas sobre la mesa para intentar reconstruir qué pasó. Sí, está el expediente oficial desclasificado de la CIFA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Aéreos del Ministerio del Aire. Luego, una notita de prensa muy, muy cauta del ABC de Sevilla. Muy de la época, imagino. Exacto. También un análisis que se hizo después en un libro sobre ovnis en España y el testimonio, directo, grabado de un marinero del Guadalquivir. Eso es interesante, un testigo directo. Y hasta un estudio geofísico, fíjate, de la Universidad de Sevilla sobre anomalías en esa zona de la torre. O sea, un poco de todo. Pues sí, un buen material. A ver, nuestro objetivo aquí es, desgranar qué ocurrió esa noche usando todas estas piezas. Entender no solo los hechos, sino por qué este caso es significativo, aunque no tuviera tanta repercusión mediática en su día. Claro. Y hay que pensar en el contexto, ¿eh? España, 1976, plena transición. Un momento de cambio, sí, pero también, con ciertas inercias. Temas raros, inexplicables, se trataban con mucha cautela. Con silencio casi. Eso es. Vamos a ver qué cabos sueltos quedaron que casi 50 años después, pues siguen ahí. Es que los detalles que cuentan los testigos son desconcertantes desde el principio. Sí. Y no hablamos de uno o dos. No. Las fuentes hablan de decenas de personas. Y perfiles muy variados, ¿eh? Guardias civiles del cuartel de Triana, marineros del río que conocen el cielo de allí, vecinos. Gente fiable, a priori. Claro. Y todos coinciden en cosas clave. La forma triangular, el silencio absoluto, que choca, ¿no?, con el tamaño que parecía tener. Y que duró un buen rato, más de 20 minutos, dicen. 20 minutos es mucho tiempo para algo así. Y luego están los fenómenos asociados, que es donde la cosa se pone aún más extraña, ¿verdad? Totalmente. No fue solo ver las luces, es que se habla de interferencias en las radios. Sí, en el cuartel y en los barcos según el marinero. Eso. Y el comportamiento de los animales, los perros. Dicen que en Triana empezaron a aullar todos a la vez, de una forma lastimera. Uf, qué detalle. Y esa descripción casi poética de una niebla luminosa o polvo brillante cayendo hacia el río, sobre todo cuando estaba encima de la Torre de los Perdigones. Una imagen muy potente, sí. Son como demasiadas cosas raras juntas, en el mismo sitio y al mismo tiempo. Lo que me llama la atención es eso, la coincidencia de testimonios de gente que seguramente ni se conocía. Claro, los guardias en su cuartel, los marineros en el río, los vecinos, cada uno en lo suyo, pero viendo lo mismo. Exacto. Y ahí está la fuerza del caso, creo yo. Esa consistencia entre observadores independientes. No es un relato aislado. Son varias miradas que coinciden en algo inexplicable. Si te parece, empezamos a detallar un poco más el incidente con esos testimonios y los informes. Perfecto. Pues mira, si cruzamos los datos del expediente de la CIFA y lo que cuenta el marinero, el momento clave es entre las 10:15 y las 11 menos 20 más o menos de esa noche. Vale. 11 de noviembre. Sí. Testigos clave. Guardias, marineros, vecinos de Triana y Macarena, y la descripción del objeto. Pues eso, una estructura oscura, 3 luces potentes en los vértices, un triángulo. El marinero lo dice muy gráfico, ¿eh? ¿Qué dice exactamente? Dice, no eran faros que deslumbraran, ¿sabe? Eran como 3 brasas enormes flotando en el aire, pero quietas. Brasas enormes. Qué descripción. Y el silencio. Casi todos insisten en eso, ¿verdad? Sí, es lo que más remarcan. Un trasto aparentemente grande, flotando o moviéndose, sin hacer ni pizca de ruido. Eso no encaja con nada conocido, ni de entonces ni de ahora. Nada. Aunque es interesante lo que decías antes del marinero, esa sensación. ¿Ah, sí? La vibración.
Él dice, no se oía nada, ni un susurro, pero yo sentía como una vibración aquí, se intuye que señala el pecho, como si algo muy potente estuviera ahí, aunque no hiciera ruido. Una sensación física a pesar del silencio. Curioso. Muy curioso. Añade otra capa, ¿no? Más allá de lo visual. Desde luego. Y bueno, junto a la descripción y esa sensación están los efectos colaterales que ya apuntabas. Y que el expediente CIFA también recoge, al menos en parte. ¿Las interferencias? Eso es. Un clásico en muchos informes OVNI. Aquí se habla de problemas con las radios del cuartel de Triana, y el marinero lo confirma en los barcos. Equipos que fallan o hacen ruido blanco, justo mientras está el objeto ahí. Y lo de los perros, que también lo recogen los informes civiles que hizo la Guardia Civil. Ese momento en que todos los perros de Triana se ponen a aullar a la vez. Sí, parece un detalle menor, pero se repite en otros casos. Podría ser una reacción a algo que no percibimos, ¿no? Infrasonidos, cambios electromagnéticos, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y no nos olvidemos de la niebla luminosa, que suena muy raro. Evocador y extraño, sí. El marinero la describe como una especie de polvo de estrellas muy fino, brillante, que caía despacito hacia el agua, cuando estaba sobre la torre. ¿Y qué era eso? ¿Una emisión? ¿Ionización? ¿Una alucinación colectiva, quizás? Imposible saberlo. Las fuentes solo lo registran como un hecho más. Un elemento extraño más en la ecuación. Además, este marinero cuenta algo subjetivo, pero que da que pensar, la percepción del tiempo. ¿Ah, sí? ¿Qué cuenta sobre eso? Pues que él miró el reloj al principio, 22:17, y al final, 22:42. Pasaron 25 minutos. Pero él dice, le juro que a mí me pareció que todo duró 5 minutos, como mucho. El tiempo se me pasó volando, o se encogió, no sé. El fenómeno del tiempo perdido o distorsión temporal. También aparece en otros relatos de encuentros cercanos. Efecto psicológico, neurológico incluso. Podría ser, pero claro, a saber. Lo que sí es objetivo es que hubo una investigación oficial. Y ahí entra el famoso expediente CIFA-SEV 196-74077, que está en el Archivo General de la Administración. Una pieza clave, sí señor. ¿Y qué dice ese expediente? ¿Aclara algo o...? Pues mira, contiene varias cosas. El informe del cuartel de la Guardia Civil de Triana con las primeras observaciones. Las declaraciones formales de 3 civiles y 2 guardias. Y algo muy importante. Una comunicación del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Y qué decía meteorología? Pues que descartaban cualquier fenómeno meteorológico conocido. Ni globos sonda, ni rayos, ni nada raro en la atmósfera que explicara esas luces esa noche. Nada de nada. O sea, causas naturales obvias, descartadas oficialmente. ¿Y otras cosas? ¿Aviones militares? ¿Prototipos? Ahí es donde la conclusión del informe de la CIFA es... bueno, es muy escueta, pero dice mucho. Después de analizar testimonios y descartar lo meteorológico, el investigador militar pone, literalmente, no se ha podido identificar origen natural, militar o civil del fenómeno observado. Y ya está. Punto final. Exacto. Ni hipótesis, ni especulaciones, ni seguiremos investigando. No encaja en nada conocido, se archiva. Un no identificado oficial y rotundo. El libro de Miguel Pedrero que mencionabas, el de casos desclasificados, añade un dato interesante sobre esto, ¿no? Sí, Pedrero confirma, citando fuentes de la base aérea de Tablada, la base de Sevilla, que no había constancia de ningún vuelo autorizado, ni militar ni civil, sobre esa zona a esa hora. Ninguno. Ni maniobras, ni vuelos comerciales fuera de ruta, ni prototipos. Nada registrado. Lo cual refuerza todavía más la conclusión de la CIFA. Claro. Investigaron lo convencional. Natural, militar, civil. Y todo dio negativo. Era la forma de trabajar de la CIFA en muchos de los más de 3.000 casos que investigaron entre el 62 y el 79. Rigurosos para descartar lo conocido, pero muy, muy cautos con lo desconocido. No especulaban, archivaban. Vale, entonces, fenómeno raro, muchos testigos fiables, efectos físicos, investigación oficial que dice no identificado, y todo esto pasando sobre Triana y parándose sobre la Torre de los Perdigones. ¿Tiene algo de especial ese sitio? Pues mira, la Torre de los Perdigones no es una torre cualquiera. Es una antigua torre almohade del siglo XII, parte de la muralla. Luego, en el XIX, fue una fábrica de perdigones de plomo. Por eso el nombre. Ah, claro. Está en la Macarena, pegada al río. Tiene su historia, sí. Y la ubicación junto al río es interesante por lo de la niebla luminosa esa que caía al agua.
Y todo esto en el 76. Influyó la transición, decías lo de la cautela de los medios. Yo creo que sí, bastante. La nota del ABC de Sevilla es un ejemplo perfecto. Sale 2 días después, el 13 de noviembre. Es pequeñita, en la página 7. El titular: Vecinos de Triana alertan sobre luces extrañas en el cielo nocturno. Muy descriptivo, pero sin mojarse. Exacto. Describe bien el fenómeno. Luces silenciosas en formación triangular, movimiento sin ruido, pero evita la palabra ovni o cualquier cosa que sonara alarmista. Refleja esa prudencia o autocensura de la época con estos temas. No se negaba, pero se le quitaba hierro. Tiene lógica. Con todo lo que estaba pasando en España, un misterio en el cielo igual no interesaba destacarlo mucho. Quizás por eso quedó un poco en la sombra. Es muy probable. Y la propia CIFA funcionaba así, con discreción. Era militar, sus investigaciones eran internas y rara vez salían al público. Ha sido con la desclasificación de archivos, ya en los 90, cuando hemos conocido casos como este. Bien, pues tenemos testimonios, efectos, investigación, contexto. Nos queda la última pieza, el estudio geofísico de la Universidad de Sevilla. ¿Qué pinta esto aquí? Parece desconectado. A primera vista, sí. Es un estudio del 2003, casi 30 años después, sobre anomalías electromagnéticas en zonas históricas de Sevilla. No tiene nada que ver con ovnis, pero curiosamente detectaron que justo la zona de la Torre de los Perdigones tiene microvariaciones anómalas en el campo magnético local. Microvariaciones magnéticas. ¿Y eso? ¿Por qué? La hipótesis de los geofísicos, sin pensar en ovnis ni nada, era que podría deberse a la concentración de metales pesados enterrados. Piensa que fue zona industrial. La fábrica de Perdigones usaba plomo, y antes fue parte de la muralla. Igual hay restos metálicos de armas, estructuras. Vale, entiendo. Metales en el suelo que alteran el magnetismo local. Eso es. Y aquí es donde, bueno, se pone interesante. Aunque no haya relación directa probada, podría haberla. Tenemos un ovni con efectos electromagnéticos reportados, las radios, justo en un sitio donde luego se detectan anomalías magnéticas. Es una correlación curiosa, sí. Geográfica, aunque separada en el tiempo. Hay que ser prudentes, ¿eh? El estudio no prueba nada sobre el ovni, pero sí que te deja pensando. ¿Podrían ciertas condiciones geofísicas locales influir en estos fenómenos? ¿O en la percepción de los testigos? ¿O en los equipos? El propio estudio de 2003 decía algo de eso, ¿no? Mencionaba, como hipótesis muy general, que variaciones magnéticas fuertes podrían teóricamente afectar sistemas biológicos o electrónicos. Pero vamos, era una posibilidad teórica, no una conclusión. No es una explicación, pero le añade complejidad al escenario. No era solo el cielo de Sevilla, era el cielo sobre un punto muy concreto, con historia y quizás con geofísica particular. Una coincidencia como poco. Como poco, curiosa. Exacto. Si hacemos balance de todo, el panorama es bastante nítido en lo que pasó, pero muy opaco en el por qué. Tenemos un avistamiento ovni claro en Sevilla, noviembre del 76. Visto por mucha gente fiable. Guardias, marineros, vecinos. Con descripciones muy consistentes. Triángulo, silencio, movimiento lento, parada sobre la torre. Tenemos una investigación oficial militar, la CIFA, que descarta causas conocidas. Naturales, militares, civiles. Y concluye: fenómeno no identificado. Un reconocimiento formal de que fue algo anómalo. Y además, esos efectos secundarios tan raros. Interferencias, perros aullando, la niebla luminosa, la posible distorsión del tiempo. Detalles difíciles de explicar con soluciones convencionales, desde luego. Y flotando, sobre todo, esa posible conexión, especulativa si quieres, con la geografía y la geofísica del lugar. La torre, el río, las anomalías magnéticas. Es como si el propio lugar tuviera algo que ver, o al menos fuera parte del misterio. Claro. Y todo esto inevitablemente nos deja con preguntas abiertas. Preguntas que las fuentes no responden, pero que surgen del análisis. Por ejemplo, lo de la CIFA. Si descartaron todo lo conocido, ¿por qué ese no identificado tan seco y ya está? Falta de datos. ¿O no querían especular? O quizá influyó el contexto político del 76 para mantener un perfil bajo. ¿Quién sabe? ¿Y la ubicación? ¿Fue casualidad que se parara justo sobre la Torre de los Perdigones? Un lugar histórico, junto al río, con esas posibles anomalías. ¿O hay algo más ahí? Podríamos incluso pensar si conecta con leyendas locales del río, aunque eso ya es salirnos de los documentos, claro. Ya, nos vamos un poco. Y otra pregunta importante. ¿Fue este caso de Sevilla algo aislado, único?
O una muestra de algo más grande que pasaba en Andalucía o en España en los 70, que fue una década movidita en temas OVNI. Cierto. Quizás otros casos no tuvieron la suerte de tener testigos tan sólidos o una investigación oficial detrás, por discreta que fuera. Este caso sevillano, estos guardianes de la torre, como podríamos llamarlos por esa imagen, nos sirve de recordatorio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nos recuerda cuántas historias parecidas, cuántas crónicas del silencio pueden seguir ahí, en archivos olvidados o en la memoria de gente que nunca habló o que habló y no le creyeron. Exacto. Nos deja pensando en esa línea, a veces tan fina entre lo que podemos explicar y lo que simplemente pasó ante los ojos de unos pocos, dejándonos un misterio que perdura.